Bien, buenas tardes. Los que estáis conectados online, entiendo que me escucháis. Si podéis, bueno, no pueden escribir por el chat ahora mismo, ¿no? Si lo podemos activar un momentín para... si podéis confirmar por el chat, por favor, que me oís bien desde casa, los que estáis conectados online. Muy bien, perfecto. Pues vamos a empezar. Antes que nada, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión informativa sobre el máster de Ingeniería Informática de la FIP. Mi nombre es Óscar Romero, soy el vicedecano de Estudios de Posgrado y encargado también coordinador de este máster. Y así que hoy vamos a hacer esta charla específica del máster. La vamos a grabar, por tanto, si participáis en algún momento, especialmente más tarde al final, que daremos un turno abierto para preguntas, pues bueno, que sepáis que vuestra imagen o vuestra voz se pueden grabar si participáis, aunque, como ya veréis, nuestra recomendación es que escribáis vuestras preguntas por el chat. Bien, dicho esto, vamos allá con la presentación. Hoy os voy a hablar un poco de la Facultad de Informática y nos vamos a centrar en el Máster MEI, el Máster de Ingeniería Informática, que tiene una modalidad industrial, que entraremos un poco más en detalle, y los aspectos de movilidad, internacionalización del máster y también de prácticas en empresa. Hablaremos del procedimiento para para empezar el proceso de admisión y por último hablaremos un poco de las becas que hay asociadas a estos másters y la vida social alrededor de la facultad. Bien, vamos allá. Empezamos con la facultad. Como la mayoría supongo que sabéis, la Facultad de Informática de Barcelona pertenece a la Universidad Politécnica de Cataluña, que es una universidad pública. Como tal, tiene valores tales como los que os marcamos aquí, ¿no? Responsabilidad social, sostenibilidad, igualdad de oportunidades y cooperación y solidaridad. Es una universidad grande, como podéis ver aquí tenemos 23.900 estudiantes de grado en el curso 2021-2022, pero aquí en estos indicadores se pueden ver cosas relativamente interesantes para gente que esté interesada a nivel de máster. Si os fijáis, el porcentaje de estudiantes de máster y de doctorado es relativamente grande comparado con los de grado. Uno de los motivos es que esta universidad está muy orientada a la investigación y a la innovación. Si os fijáis en uno de los indicadores, los grupos de investigación de la universidad alzaron 72 millones de euros en proyectos de investigación e innovación. Eso quiere decir que hay una línea de investigación e innovación muy viva y que de alguna manera, como os explicaré en unos momentos, repercute en los másters y en la docencia que impartimos. Y también, por otra banda, es una universidad y una facultad con una vocación internacional muy grande. Participamos en muchos convenios internacionales en los que también entraré más en detalle, en los que hacen énfasis al máster de Ingeniería Informática. Sobre la facultad, a pesar de ser una facultad que tiene mucha relevancia a nivel europeo y que somos una de las facultades de informática más relevantes a nivel europeo, es relativamente nueva. O sea, empezó a funcionar como facultad en el año 77-78, de eso hace 40 años, y es la facultad encargada de los estudios de informática en la UPC. Básicamente, la misión de la UPC, aparte de los aspectos de educación en este ámbito, también incluye la diseminación de información específica de las tecnologías de la información y de la informática en general. Como facultad, uno de nuestros principios es dar prioridad a los conocimientos sólidos que permitan a nuestros estudiantes luego continuar su aprendizaje durante su vida profesional o académica sostenida sobre estos principios o esta información, estos conocimientos sólidos y básicos, que aquí es lo que llamamos el lasting concepts, ¿vale? Pero también se tienen que promover otros tipos de hábitos como la capacidad de trabajo en equipo o la capacidad de trabajar de forma independiente, ¿no? Son aspectos que ya veréis se trabajan bastante a fondo en los másters de la facultad. ¿Y por qué la FIP es una opción interesante a nivel de máster? Bueno, como os comentaba, es una de las facultades más reconocidas a nivel europeo, porque tenemos los conocimientos, los profesores y los recursos para llevar a cabo este tipo de educación y porque ha sido la facultad líder en España y en Cataluña en la innovación, la investigación de la informática y todos los estudios relacionados con ella desde su creación. Aparte, como otro aspecto que mencionaré más en detalle, es porque todos estos aspectos de calidad de la facultad
están reconocidos por agencias de calidad independientes que han venido, han analizado nuestros másters y nos han dado etiquetas de calidad, ¿no? Pero bien, desde el punto de vista de estudiantes, a vosotros lo que os puede interesar es que un estudio de máster no es tan solo los estudios que vosotros vais a hacer durante ese año y medio de educación superior, sino también hay muchos aspectos alrededor de los másters que tienen que ser interesantes para vosotros, ¿no? Aquí os hemos listado algunos de ellos. Por ejemplo, el hecho de poder hacer una movilidad e iros a estudiar durante un semestre a otra universidad extranjera. Esto normalmente es un valor añadido para vuestros currículums. También el poder ir a hacer prácticas en empresa y que sean reconocidas y pagadas. Estudiar en un entorno internacional, porque básicamente nuestros másters tienen esa vocación internacional y ya hay un porcentaje de estudiantes relativamente alto de personas no nacionales. Dentro de la parte de internacionalización, porque una de las opciones que tenéis, aparte de iros a estudiar un semestre fuera, es hacer un doble grado, y eso quiere decir, la diferencia es que podéis obtener una segunda titulación, y porque, como os he dicho, es una facultad, una universidad con grupos de investigación potentes que desarrollan líneas de investigación a alto nivel y que vosotros como estudiantes os podéis beneficiar porque podéis hacer la tesis de máster, podéis hacer prácticas, podéis trabajar con estos grupos de investigación y mejorar vuestro currículum, ¿no? Y por último, ¿no? Porque no todo es estudiar, pues también está la parte de la vida social, la parte más dinámica de la comunidad FIP. Desde el punto de vista de las empresas, valoran de nuestros estudiantes esa alta capacidad para gestionar y participar en proyectos de tecnologías de la información. Nuestros estudiantes están muy bien valorados una vez acaban nuestros másters. De hecho, uno de los aspectos más interesantes es que el grado de empleo, ¿no?, después de acabar un máster es casi del 100%. Eso quiere decir que básicamente todos nuestros estudiantes están encontrando trabajo. Además, los estudiantes de la FIP están reconocidos, como os digo, y acaban encontrando puestos de relevancia en las empresas. Muchas veces porque las empresas valoran esa capacidad de innovación y de investigación que pueden aportar a las empresas y a las organizaciones, ¿no?, que es algo especial para poder añadir valor extra a las capacidades de las organizaciones. Bien, aparte, como os digo, bueno, pues como vicedecano de la facultad siempre puedo decir, ¿no?, que somos muy guapos y muy listos, pero es interesante también que alguien de forma externa valide todos estos valores extras, ¿no? Nosotros participamos en procesos de evaluación externa, eso quiere decir que hay agencias externas a la facultad, externas a la universidad, que vienen y evalúan nuestros estudios, ¿no? En el caso del máster de Ingeniería Informática, ha obtenido la etiqueta de máxima calidad por la ACU, que es la agencia catalana, que participa en el entramado europeo de agencias de calidad, pero también tenemos la etiqueta de calidad de Euroinf, que es otra agencia, pero que esta es a nivel europeo. Esta no tiene niveles como la ACU, esta es booleano, lo tienes o no lo tienes, en este caso también lo tenemos, pero son dos evidencias externas a nivel nacional y a nivel internacional de la calidad de nuestros estudios, y en este caso del máster de Ingeniería Informática. ¿Qué cosas interesantes se realzan, ¿no?, en estos informes? Que, por cierto, estos informes son públicos. Si vais a la página web de la FIP podéis ver los informes que emitieron estas dos agencias sobre nuestros estudios, ¿eh? Básicamente hay tres aspectos que valoran de forma notable. La primera es la calidad del aprendizaje, lo que aprenden nuestros estudiantes y cómo luego lo pueden aplicar en la vida real. La calidad de los profesores, básicamente, como os comentaba, la mayoría son investigadores y eso impacta en la docencia, porque lo que están investigando, lo que hacen en su día a día, lo acaban transmitiendo a través de sus clases en las asignaturas. Y por último, los servicios y los recursos que ponen en la disposición de los estudiantes la facultad, ¿no?, las aulas de laboratorios, la biblioteca y todos los servicios adicionales. Bien, la FIP está en uno de los extremos de Barcelona, como podéis ver en este punto azul, y además, si tenéis que contactarnos, pues tenéis aquí la página web, el email de contacto para cualquier pregunta que podáis tener, y también nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que las tenéis listadas en esta transparencia. Como digo, esto se está grabando, luego lo pondremos a vuestra disposición, podréis acceder desde la página web a esta grabación.
Bien, vamos allá con el máster en sí, que supongo es lo que más os interesa hoy. Vamos a empezar con la descripción del máster en general. El máster de Ingeniería Informática es el que nosotros definimos como la navaja suiza de nuestros másters, ¿no? Es el máster que os va a permitir aprender en amplitud los conocimientos del área informática y aplicarlos en las organizaciones con innovación e investigación. La clave del máster de informática es que aprendáis conceptos y cómo aplicarlos para atraer esa innovación que las compañías necesitan para ser competitivas en el mercado hoy día, ¿no? Si conocéis el modelo pre-Boloña, pues hacer el grado más el máster de Ingeniería Informática es equivalente a la antigua Ingeniería en Informática. ¿De acuerdo? Que en la antigua Ingeniería 5 años, el grado más máster realmente es un poco más, ¿no? Son 5,5, pero bueno, es básicamente la equivalencia que se hizo en su día. Como os he comentado, está acreditada por las agencias de calidad externas a nivel europeo y nacional, como la ACU, aquí mismo ligado, y es un máster que se imparte en 2 lenguas, en castellano y en catalán, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que hay algunos cursos que se imparten en catalán y otros en castellano, pero una de las actividades que se pone en marcha alrededor de este máster es que a través de la UPC os facilitamos a aquellos que seáis castellano parlantes pero no catalano hablantes cursos básicos para poder entender las clases en catalán. Pero esto normalmente no es ningún problema. Después de unas pocas semanas aquí es fácil que podáis seguir esos cursos sin más problema. La siguiente aspecto relevante de este máster es que es un máster de 90 ECTS que se articula en 3 semestres. ¿Vale? Eso quiere decir que se necesitan 3 semestres para acabar este máster como mínimo. Y tiene una orientación profesional muy grande. Eso implica que entre los ECTS, los créditos que vais a tener que cursar, una parte de ellos tienen que ser de gestión de equipos, de gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Porque esto está pensado a que el día de mañana vosotros podáis tener un cargo de responsabilidad. Como digo, esto sería equivalente a la antigua Ingeniería Informática. Después de tener el máster, vuestro objetivo tendrían que ser cargos de responsabilidad donde gestionéis proyectos, personas y aportéis innovación e investigación a las empresas, ¿de acuerdo? Este tipo de valor añadido. Ahora os explicaré un poco la estructura, pero básicamente hay 45 créditos obligatorios, 36 en aspectos de informática, 9 en gestión de proyectos y de personas. Luego tenemos 15 optativos. De estos 15 optativos, 3 tienen que ser en gestión, ¿de acuerdo? Y luego al final está la tesis de máster que ocupa un semestre entero, son 30 CTS. 30 CTS quiere decir 900 horas de trabajo y es una tesis de máster grande que implica una capacidad de demostrar que sois capaces de llevar la innovación y la investigación a proyectos informáticos. Como explicaré también en detalle, este máster permite hacer prácticas en empresa y que se reconozcan esos créditos como créditos de libre elección. Y también, en caso que vosotros apliquéis a este máster y no tengáis una formación completa en el mundo de la informática, se os pueden pedir hacer cursos adicionales complementarios para garantizar que tenéis los conocimientos necesarios para llevar a cabo el máster, ¿vale? ¿Qué tipo de perfiles se esperan para este máster? Son perfiles que o bien tienen un grado en informática o tienen un grado asimilable a la informática, es decir, que hayáis visto todos los conocimientos básicos que se esperan en este ámbito, ¿no? Pues desde asignaturas de programación y algoritmia, asignaturas de ingeniería del software, arquitectura de computadores, o sistemas operativos, etcétera, etcétera, ¿vale? En todo caso, si tenéis que hacer cursos complementarios, cuando hagáis la admisión, el equipo de admisión de este máster os informará si tenéis que llevar a cabo alguno otro. Para explicaros un poco más en detalle la estructura del máster, dejadme que vaya a la página web, que aquí tenéis en el masters.fip.upc.edu, tenéis aquí la información de másters, en este caso es la del MEI. Si vamos al currículum tenéis el detalle. Como os he dicho, hay 2 grandes módulos, la parte de informática y la parte de dirección y gestión, ¿de acuerdo? Lo que está en este color así como rojo-naranja, ¿no? Son los módulos obligatorios. Los azules son las que son opcionales. Entonces, si miramos el primer módulo, veis que tenéis 2 cursos obligatorios, uno de la viabilidad de proyectos de negocio, es decir, con qué herramientas valorar si un proyecto que vais a empezar en informático es viable desde el punto de vista de negocio, tiene salida. Y el segundo es la planificación estratégica y la gobernanza de los sistemas de los proyectos de informática. Es decir, en este aspecto lo que se cubre más es la gestión de proyectos, ¿eh?
pero veis que tenéis aquí 4 asignaturas optativas, de las que tenéis que hacer como mínimo 2 de ellas para cumplir lo que pide este máster, que son 3 créditos más extra optativos en gestión y dirección. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con las tecnologías de la información. Hay 6 cursos obligatorios: High Performance Computing, la parte de sistemas de información y cómo desarrollar y gestionarlos, seguridad y en entornos distribuidos, tenemos la parte de sistemas inteligentes, sistemas ubicuos y encastados y, por último, sistemas gráficos, ¿vale? Como podéis ver, estos 6 cursos lo que os van a hacer es una amplitud de miras, ¿no? Tenéis 6 temas muy diversos que lo que os van a permitir es cómo aportar innovación en estos aspectos en las empresas. Estos son los obligatorios, luego depende de vosotros cómo os queráis especializar. El resto de cursos que hay aquí son para especializaros en cosas de vuestro interés, donde queráis o podáis aportar innovación a las organizaciones en el futuro. En este sentido tenéis cursos como identidad digital, accesibilidad de interfaces, juegos de ordenador, cloud computing, Internet of Things, visualización de datos, técnicas de data mining, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto aquí es decisión vuestra, qué perfil queréis construir y qué cursos de estos queréis elegir para el día de mañana centraros en un aspecto u otro de la informática cuando vayáis a hacer gestión de proyectos en empresas con el objetivo de aportar innovación. ¿De acuerdo? Y como os digo, el último es la tesis de máster de 30 ECTS. El curso académico recomendado para este máster es el que veis aquí. En el primer cuatrimestre, 24 ECTS de tecnologías de la información, ¿de acuerdo? Y 6 de gestión y dirección. En el segundo cuatrimestre, la idea es que sigáis la misma estructura, ¿de acuerdo? Eligiendo ya optativas y los cursos que os interesen. Y por último, haciendo la tesis de máster en el Q3. ¿Vale? Una cosa importante de los másters de la FIP es que no todos los cursos se hacen en todos los semestres. Entonces, antes de empezar el máster, es importante que miréis en qué semestres se hacen las asignaturas que os interesen para que vosotros os planifiquéis y las elijáis cuando toquen, ¿vale? Porque fijaros que el Q1 básicamente tienes 2 tiros, ¿no? Lo haces en el Q1, lo puedes hacer en el Q3 en paralelo con la tesis de máster, pero en el Q2 solo hay una opción, si hacéis el máster en 3 semestres, ¿de acuerdo? Entonces hay que planificar bien para no perder ninguna asignatura de interés. Toda esta información está en la página web de la FIP, podéis saber qué asignaturas se hacen en qué semestres, en el de primavera o el de otoño. Cuando vosotros elijáis vuestros perfiles y cojáis unas asignaturas u otras, os podréis especializar o podréis aprender en estos diferentes ámbitos. Estos son los ámbitos que el Máster MEI promueve para aportar innovación en las empresas, ¿de acuerdo? Tenemos desde eHealth, ¿no?, a la aceleración del diseño hardware, aspectos 3D, inteligencia artificial aplicada, Big Data y Data Science y por último la explotación de modelos y programación en paralela, ¿de acuerdo? Como digo, la idea es que vosotros elijáis cuáles de estos pilares os interesan, no vais a poderlos hacer todos, vais a tener que elegir asignaturas de unos a otros, con el objetivo de aportar valor a las empresas, ¿no?, tanto de innovación como de desarrollo o investigación. Un ejemplo de lo que podéis conseguir al acabar este máster es esta tesis que se valoró con la máxima nota, tiene una nota de 10 y matrícula honor por el estudiante Francesc Sastre, ¿de acuerdo? Si veis el título de esta asignatura, de esta tesis de máster, es el estudio de algoritmos de Deep Learning y cómo escalan en infraestructuras de High Performance Computing. Como supongo que sabéis, hoy una de las guerras más grandes que tenemos en el mundo de la computación es cómo hacer el entrenamiento de estos grandes modelos de aprendizaje profundo de una manera eficiente, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que el Deep Learning tarde menos tiempo a la hora de aprender, ¿no? Pues si habéis visto estos grandes modelos que ahora están de moda con la fama de ChatGPT y todo esto, pueden tardar meses en entrenarse. Entonces es importante, ¿no?, ser eficiente a la hora de hacerlo. Bien, pues en esta tesis lo que se proponía eran tener en cuenta diferentes arquitecturas de High Performance Computing, ¿de acuerdo? Cómo se sincronizan los trabajos, se trocean los trabajos de aprendizaje en tareas más pequeñas y se combinan en diferentes trabajos que se pueden paralelizar. Y este trabajo se hace en arquitecturas de High Performance Computing. Y en este trabajo, por ejemplo, lo que se mostraba es que se podía reducir el aprendizaje en este tipo de herramientas de 106 horas a simplemente 12 horas de entrenamiento, ¿no? ¿Cuál era la magia detrás de esto? Pues aprovechar la arquitectura de un superordenador, utilizar GPUs cuando fuera necesario, porque no siempre las GPUs te dan speed up en este tipo de entrenamiento,
Y aquí podemos ver dos tipos de entrenamiento, síncrono o asíncrono, ¿no? Entonces, lo que ganamos con este tiempo es el tipo de speed up que podemos llegar a conseguir, ¿no? Esto significa que en este punto, por ejemplo, con 4 GPUs se podía llegar a un speed up de 3,5 veces más rápido que el tiempo por defecto, el baseline, sin utilizar un high performance, técnicas de high performance computing. Pues bueno, este sería un aspecto de cómo atraer innovación, ¿no? Yo tengo un proceso que es muy lento, que tarda mucho, como es el entrenamiento del aprendizaje profundo, y lo que se trataría sería de buscar, con lo que se ha aprendido en estas asignaturas, cómo utilizar estas técnicas de High Performance Computing para entrenar más rápido estos modelos. ¿Vale? ¿Qué otro tipo de perspectivas de empleo podéis tener cuando acabéis este máster, ¿no? Pues ser ingenieros de software, lo que típicamente después de hacer este máster tendréis que ir a cargos de responsabilidad, ¿no? Jefe de proyecto o algún tipo de responsabilidad en este sentido. En el campo de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Ya sean muchos aspectos, desarrollando algoritmos, aprendiendo modelos o infraestructura para acelerar estos sistemas. Compañías de seguridad en el mundo de Internet. Y por último, todo lo relacionado con videojuegos, realidad virtual y realidad aumentada, ¿no? La parte de 3D. En este sentido, el objetivo de todo esto no es solo que seáis una persona más en el equipo, sino que realmente tengáis la capacidad de gestionar equipos, de aportar innovación, de lanzar productos, de crear spin-offs, es decir, aportar valor a las organizaciones y a los sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, el objetivo de llevar este máster es si queréis ir hacia convertiros en un CIO o un CTO, ¿no? Que serían típicamente las dos figuras objetivo. Bien, hay una modalidad adicional para poder cursar este máster que se llama la industrial, que es básicamente cuando queréis cursar el máster a la vez que hacéis práctica en empresa, ¿de acuerdo? Si esto os interesa, lo primero que tengo que explicaros es cómo funcionan las prácticas de empresa en la facultad. En nuestra jerga, esto es lo que llamamos nosotros convenios de colaboración universidad-empresa, CCEs, ¿vale? En este link de la página web podéis ver todos los detalles de las prácticas. Está la información para compañías, para estudiantes y las regulaciones. Básicamente, las regulaciones importantes son dos. La primera, es obligatorio pagar, no se pueden hacer prácticas si no son remuneradas. ¿De acuerdo? Hay un precio mínimo, como estudiantes de máster no se puede pagar menos de 11 euros la hora, ¿vale? Esto, nuestras empresas que trabajan con nosotros saben estas limitaciones y os puedo asegurar que no hay problema, lo pagan sin ningún problema y no nos encontramos hoy día empresas que se quejen en este sentido, al revés. Las prácticas para las empresas es una manera de captar talento. Si vosotros empezáis a hacer prácticas en una empresa, tenéis muchos números de luego seguir trabajando con ellos. O sea, para ellos es una manera de captar talento y en ese sentido no hay problema en firmar este tipo de convenios. Y la segunda parte de la regulación más importante es que esto es un acuerdo que se firma entre la compañía y la facultad, y entonces en el momento de hacerlo podéis hacer que estas prácticas sean curriculares. ¿Qué significa que sean curriculares? Que cuando hayáis acabado las prácticas podéis convalidar 12 ECTS de libre elección con estas prácticas, ¿de acuerdo? Sería lo equivalente a 2 asignaturas. Hay un máximo de horas que podéis hacer como prácticas curriculares, ¿de acuerdo? En el caso del MEIS son 900 horas. Si además hacéis la tesis de máster en empresa serían 450 horas adicionales por un total de 1.350, ¿vale? Este es el número de horas que podréis hacer como máximo durante vuestros estudios. Si queréis reconocer créditos, el mínimo número de créditos que podéis reconocer es 6, no podéis reconocer menos. Y como máximo 12, lo que equivaldría a 2 asignaturas de 6 ECTS, al margen de la tesis de máster, que siempre son curriculares, si lo hacéis en empresa. Si hacéis la tesis de máster en empresa, esto es lo que, de acuerdo con nuestra normativa de tesis de máster, se conoce como modalidad B, si hacéis la tesis de máster en una empresa nacional, o D, si os vais al extranjero a hacer la tesis de máster. En general, la regla aquí es que 30 horas de trabajo es un ECTS, ¿vale? Aparte, podéis reconocer vuestra experiencia profesional como créditos, también optativos. Esto se hace, en vez de que firméis un convenio de colaboración empresa-universidad, lo hagáis con un contrato. Tenéis un contrato con una empresa, aquí la facultad no participa, tenéis vuestro contrato con vuestra empresa,
pues estas horas de trabajo profesional que habéis hecho, que esté relacionado con la temática, se pueden reconocer usando esta regla que tenéis aquí, que 1.600 horas de trabajo equivalen a 6 créditos. Y a partir de aquí, si tenéis más, pues proporcionalmente. ¿De acuerdo? Si hacéis prácticas, ya sea vía contrato laboral o las prácticas curriculares, que en nuestro caso, si no tenéis ninguna preferencia, siempre es interesante hacerlo como prácticas curriculares, porque en el momento que vosotros firmáis con la empresa esta práctica curricular, la empresa tiene que hacer un plan formativo que se introduce a través de un aplicativo que nosotros tenemos para los convenios, donde van a explicar qué tareas vais a hacer durante vuestra estancia en esa empresa haciendo prácticas, y eso es firmado, ¿no? Lo firma la empresa. Es una manera de garantizar que vais a hacer esas tareas y no otras. Entonces, si os interesa hacer prácticas, una manera de hacerlo es con la modalidad industrial, que básicamente es una modalidad que intenta compaginar las prácticas en empresa o vuestra formación profesional con el entrenamiento académico. En este sentido, esta modalidad del máster exige 2 años en vez de 1 y medio, ahora os explicaré por qué se necesita este año y medio, pero básicamente el día lo partes en 2. Hay 4 o 5 horas que se tienen que dedicar a estudiar en la parte académica, estudiar en la FIP, y esto sería por las tardes. De hecho, venir presencialmente a la FIP se reduce a 3 tardes, son 3 tardes de 2 a 8, ahí están todas las clases presenciales que tenéis que llevar. Las otras 2 tardes no significan fiesta, significa tiempo para hacer los ejercicios que tengáis que hacer, porque las prácticas o demás que os manden desde las asignaturas. El resto del tiempo, típicamente en la mañana, es para poder trabajar en vuestras prácticas en empresa o en un convenio con empresa, típicamente de unas 5 horas al día, ¿no? ¿Qué implica hacer el MEI en la versión industrial? Bueno, aquí tenéis una versión de las 2 modalidades. En la parte izquierda podéis ver el MEI, en la parte derecha el MEI industrial, y estos son el número de semestres. Como os he dicho antes, el MEI se puede acabar en 3 semestres, si os centráis en el MEI de forma académica. Si hacéis el MEI industrial, lo que se os pide es que hagáis unas cuantas asignaturas por cuatrimestre mientras estáis haciendo prácticas en paralelo. Lo importante aquí es que cuando tú estás haciendo el MEI industrial, estás haciendo el máster a tiempo parcial. Y eso implica que como máximo puedes matricular 18 ECTS por cuatrimestre. Como máximo. ¿De acuerdo? El resto es tiempo que para hacer, se supone que estás trabajando en una empresa, bien con práctica o con un contrato. La tesis de máster sí que se asume que se va a hacer en un solo semestre los 30 ECTS, porque como la tesis de máster se hace en empresa, ya es un tipo de tarea que ya combina los 2 ámbitos, ¿no? El académico con el profesional. Bien, entonces fijaros que el MEI industrial lo que implica es que tenéis que hacer 18 CTS el primer cuatrimestre, 18 el segundo y 12 el tercero, esto sería el recomendable, ¿de acuerdo? Y aparte, todas estas horas que habéis hecho aquí en paralelo en los cuatrimestres de o bien prácticas o contrato laboral, se equivaldrían a 12 créditos optativos. ¿De acuerdo? Más la tesis de máster de 30 ECTS. Eso implica, si miramos aquí el resumen, que haríais 48 ECTS haciendo cursos y 42 ECTS en empresa. Estos 42 suman los 30 de la tesis de máster más los 12 de las prácticas que habréis hecho vuestro contrato laboral. ¿De acuerdo? En total hacéis los 90 ECTS, es el mismo máster, simplemente a tiempo parcial con un alto componente de práctica, ¿no? Habéis hecho prácticas o trabajado en empresa y distribuido en mínimo 4 semestres. El MEI industrial no se puede hacer en menos porque se hace a tiempo parcial, ¿vale? El requisito es que no podéis hacer más de 18 ECTS por cuatrimestre. Bien, el otro aspecto interesante es que típicamente el tercer semestre, en el caso del MEI, podéis iros a hacer movilidad, iros a otra universidad, a hacer un semestre, ¿no? En otra universidad. Aquí hay muchísimas opciones. Nuestros convenios o posibilidades para ir a hacer un semestre al extranjero pues son muy grandes. De hecho, tenemos 212 universidades en 42 países diferentes, ¿no? Con convenios.
Participamos en muchos programas diferentes. El Erasmus Plus es el más famoso, pero hay otros que permiten, por ejemplo, ir a hacer un semestre a América Latina, Estados Unidos, Canadá. Tenemos convenios específicos con Japón, con China, ¿de acuerdo? Y en vuestro caso, en el MEI, lo que implica es que como máximo podéis hacer 30 CTS en el extranjero. ¿Eso qué significa? Que típicamente es el tercer semestre, ¿vale? La contrapartida, la parte mala de la movilidad y la internacionalización es que para poder aplicar e ir a estudiar fuera es bastante burocrático, hay bastante papeleo que hacer, hay que empezar con tiempo, ¿vale? Entonces, mi recomendación en el caso del MEI es que si finalmente hacéis el MEI, durante el primer cuatrimestre ya deberíais informaros y aplicar para hacer la movilidad en el tercero, a un año vista casi, ¿de acuerdo? Hay diferentes grados de dobles que podéis llevar. En el caso del MEI hay uno, ¿de acuerdo? Que podríais llevar en vuestro caso. Y también otra de las opciones que os he dicho es que podéis ir a hacer las prácticas en empresa al extranjero, que no hay problema. Esa es una modalidad permitida que se pueden hacer fuera, y también hay frameworks que permiten hacer toda esta información. Aparte de actividades que no son ni prácticas ni un semestre fuera, que son cursos concretos de verano, como el Google Coding Camp o la estada en el CERN, que son puntuales y que también implican movilidad y que pueden ser un valor añadido para vuestro currículum, ¿no? En ese sentido, hay una página web, que es esta que tenéis aquí, de Mobility, ¿de acuerdo? En la página web de la FIP, vosotros como estudiantes tenéis que mirar las opciones outgoing, qué opciones hay para poder ir fuera, y básicamente tenemos un calendario donde vamos a ir poniendo cuándo se abren las opciones. Ahora, en estas alturas del curso, está casi todo cerrado, ¿no? Porque típicamente cuando se aplica para la movilidad es en octubre, noviembre o en febrero, ¿vale? Por eso ahora lo veis todo cerrado. Lo único que veis abierto son estos cursos de verano, que en este caso ahora mismo pues el que está abierto es el Google Summer of Code, ¿vale? Pero si miráis las que están cerradas, pues aquí podéis ver el programa Vulcanus, los programas con Japón, ¿no? Aquí hay uno específico del Erasmus Plus para América Latina, Canadá, Rusia y Taiwán, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se va abriendo. Entonces lo que es interesante es que si os interesa la movilidad tengáis este calendario en vuestros shortcuts del navegador y que os lo vayáis mirando para que no se os pasen las fechas, ¿vale? Porque aquí lo que os están marcando son las fechas para aplicar. Como os digo, como esto es burocrático, se organizan sesiones informativas para la movilidad. Estas sesiones informativas son 2 al año. Una durante el primer cuatrimestre, estas son de este curso, están pasadas, pero las dejamos para que veáis un poco hacia qué época podéis esperar que se hagan. Típicamente es a mediados de noviembre, la del segundo semestre es a mediados de febrero. Son antes de que tengáis que hacer los papeleos para poder aplicar a los frameworks más grandes, y a partir de aquí es simplemente esperar que se os conceda o se priorice vuestra selección. Aparte tenemos un correo de internacionales, en nuestro equipo de internacionales, ¿no? Que aquí os pueden resolver cualquier duda que tengáis. Bien, si estáis interesados en cursar el MEI, el procedimiento para hacer el registro es el siguiente. Primero os tenéis que registrar, hay una página web donde hay que hacer el registro, que ahora os enseñaré cómo funciona. Una vez hecho, tenéis que introducir todos vuestros datos académicos y personales. Una vez hecho esto, hay que pagar una taxa, que es de 30 euros. Cuando habéis introducido todos vuestros datos y pagada la taxa, vuestra aplicación llega a la comisión de admisiones del máster, que la evaluará y os dará un resultado, ¿de acuerdo? Si la decisión, esperemos que sea favorable, lo que tienes que hacer es aceptar la plaza, ¿de acuerdo? Una vez aceptas la plaza, para garantizar que realmente quieres seguir el máster, se te piden pagar 300 euros para garantizar tu plaza en el próximo curso. Estos 300 euros no son una taxa como en el paso 2. Estos 300 euros, una vez hagas la matrícula, se te descontarán del precio de la matrícula, ¿de acuerdo? Es simplemente un avance para justificar que realmente estás interesado en hacer este máster y que vas a ocupar la plaza. ¿Por qué hacemos esto? Porque bueno, muchas veces en nuestros másters hay lista de espera, y si alguien no responde a tiempo, se libera esa plaza y la lista de espera corre. Y por último, una vez, el último paso es hacer el día de matrícula. Hay un día de matrícula en el que tendréis que matricularos para formalizar vuestro registro en el máster. Fechas importantes. Este año estamos haciendo la fase de registro y de admisión del 27 de febrero al 26 de mayo. El 26 de mayo sería el último día, ¿vale? Lo que pasa es que lo dividimos en 2 periodos.
El primero acaba el 21 de abril, que si no me equivoco es en 2 días, ¿no? O sea que si os interesa, asegurad no perdáis esta fecha, porque lo bueno es que si aplicáis durante este periodo, para el 28 de abril sabréis si estáis aceptados o no en el máster. En el segundo periodo es el 26 de mayo y entonces la notificación viene el 2 de junio. Entonces, si estáis decididos y lo tenéis claro, pues mi consejo sería que intentarais ir al primer periodo. En caso de que no se llenen todas las plazas en junio, se abre un tercer periodo, pero esto no está garantizado. Depende de cuántas personas tengamos, si realmente el máster se ha llenado con estos 2 periodos o no. El tercer periodo, tentativamente, se tiene como fecha límite a finales de junio y se responde a principios de julio. ¿Vale? Una cosa importante es mirar los criterios de admisión del máster. Entonces, en la página web de mastersfip.upc.edu, si buscáis el máster de Ingeniería Informática, allí hay una opción que es la admisión. Y allí os van a explicar qué información tenéis que aportar y tenéis que defender vuestro perfil, ¿no? Una de las cosas importantes, que a veces no se le da importancia y la tiene, es la carta de motivación que tenéis que hacer. En la carta de motivación tenéis que exponer qué es lo que os va a aportar este máster, por qué lo queréis hacer. Y la carta de motivación puede hacer que a lo mejor pues, vuestro ranking sea un poco mejor o estéis priorizados simplemente porque se os vea unas personas que estéis motivados y con un interés grande en el máster, ¿no? Que al final también es importante, no solo son importantes las notas de acceso, ¿eh? Para empezar el proceso hay que ir a la página de mastersfip.upc.edu, elegir el máster MEI. Entonces, si bajáis en la página encontraréis este cuadradito aquí. Apretando este botón azul empezáis el proceso. Apretando este botón azul se os pedirá, bueno, primero hay que registrarse, como veis aquí, ¿no? Y entonces aquí tenéis que poner todos vuestros datos personales y académicos. Cuando hayáis puesto todos vuestros datos académicos y personales es cuando os dará la opción de pagar la taxa. Importante, si no aparece el botón de pagar la taxa es que os habéis dejado algún dato. No aparece si no lo ponéis absolutamente todo, ¿vale? O sea que si dejáis algún campo no os aparecerá y no podréis avanzar. Hay un link para seguir el proceso que está aquí. Como os digo, estas transparencias y esta grabación estarán disponibles. Luego la podréis ver tranquilamente en casa siguiendo este link. Esto ya lo he explicado, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que me queda por explicaros son los precios. Los precios se fijan en julio, es decir, ahora mismo no os podemos decir cuáles son los precios del año que viene, si bien los precios actuales para el MEI han sido de 18,46 euros ECTS para aplicantes de la Unión Europea. Esto es porque el MEI está asimilado a lo que se conocen como máster habilitantes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tiene este precio. Para las personas que no sean de la Unión Europea, el precio, según el Consejo de Gobierno de la UPC, es de 43,23 euros, el ECTS, ¿de acuerdo? De todas maneras, como os digo, estos precios se publican oficialmente en julio. Hay un decreto por el Gobierno local que es el que cuando se hacen públicos estos precios. No hay ninguna perspectiva de que los precios suban, ¿de acuerdo? Al revés, la perspectiva es que sigan bajando porque hay un acuerdo para que estos precios acaben llegando a 17,69. En julio veremos qué pasa, ¿no? Como mínimo yo creo que este 18,46 puede ser de referencia y es si tenéis que hacer números con el que podéis contar. Finalmente, información general. Si tenéis información sobre el proceso de selección, de admisión, el mail de contacto es infomasters@fip.upc.edu, ¿de acuerdo? Si tenéis informaciones específicas de académicas, por ejemplo, con este perfil podría hacer este tipo de tarea en las empresas o este tipo de asignaturas exactamente qué es lo que hacen. Tareas más académicas me podéis contactar a mí directamente a través del correo de vicedecano que tenéis aquí en la transparencia. Por último, os hemos puesto aquí también 3 links a las webs para que podáis ver los detalles del máster MEI normal, la modalidad industrial, que es el mismo máster, simplemente a tiempo parcial y haciendo prácticas o trabajando en paralelo, y también que sepáis los calendarios académicos que se publican con mucho tiempo de antelación, podéis saber cómo van a funcionar los semestres, las épocas de examen, etcétera, etcétera, que sobre todo en la gente que trabaja, pues es muy interesante para poderse organizar, ¿no? Bien, aparte de las becas del Ministerio, en caso de que seáis nacionales españoles, pues tenéis acceso a las becas del Ministerio para estudiar másters. También hay unas becas propias de la facultad, ¿de acuerdo?, que podéis encontrar en este link.
Las becas se activan a partir de julio, después de la admisión, ¿de acuerdo? Y de la matrícula. Es cuando entonces vosotros podéis aplicar a becas. Aquí tenéis las becas o todas aquellas bolsas de ayudas que se hicieron el año pasado. Como os digo, las que tendremos disponibles este año aparecerán hacia junio o julio, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya podéis ver que tenemos varias empresas, organizaciones que, dado la calidad de nuestros másters, típicamente ofrecen becas específicas y que nuestros estudiantes se pueden beneficiar de ellas. Así que, si os interesa, pues en este link, una vez seáis aceptados en el máster, podéis ir entrando mirando las opciones que tenéis por si queréis aplicar alguna beca. Y bien, la parte de vida social, pues bueno, hay un link también específico para la vida social. Hay muchas asociaciones en la UPC, en el Campus Nord, de varios ámbitos. Bueno, nosotros siempre vamos a promover que cuando hacéis un máster, no es solo hacer los cursos, es mejorar vuestro currículum, vuestra exposición, y esto se puede conseguir de muchas maneras, haciendo prácticas, haciendo movilidad, participando en un grupo de investigación y, por supuesto, participando en la vida universitaria a través de asociaciones, ¿no? Como por ejemplo todas las que tenéis aquí. Estas asociaciones son bastante activas y varias de ellas, ¿no?, organizan eventos grandes como el Hack UPC o la Game Jam. Están organizadas por asociaciones de estudiantes que están completamente organizadas por los estudiantes, ¿eh? Aquí no participa la facultad, más que dando apoyo moral, digamos. También hay muchos eventos alrededor de la facultad de las que os podéis beneficiar: summer schools, charlas, hackatones, datatons. Bueno, todo esto siempre a través de nuestras redes sociales y de la web nos damos eco y básicamente, pues bueno, tener un ojo abierto, porque es otra manera que os digo para ir completando vuestro currículum, ¿eh? Y por último, hay una gran cantidad de servicios. Por ejemplo, la UPC, en este sentido, pues en el aspecto de inclusión y diversidad, pues tiene servicios para garantizarlas, ¿de acuerdo? Si tenéis necesidades de aprendizaje o de soporte al aprendizaje, pues hay una oficina a través de la cual podéis pedir este tipo de orientación, también de orientación psicológica, o en el caso de igualdad, pues qué hacer o cómo proceder en casos de bullying o problemas de género, o incluso para dar soporte a la comunidad transgénero, ¿de acuerdo? En definitiva, hay muchos servicios que, bueno, a partir de esta slide pues podéis mirar aquellos que os sean de vuestro interés. Por mi parte, acabar con unas facts que son típicas preguntas que recibimos. Por ejemplo, si soy un estudiante que aún no he acabado el grado, ¿puedo aplicar al máster? La respuesta es que sí. La fecha límite para aplicar al máster es octubre, ¿de acuerdo? Ahí tenéis que acabar, no, perdón, para aplicar. Para tener todo listo el grado es octubre, ¿de acuerdo? En octubre tenéis que tener la tesis de grado acabada, todas las asignaturas de grado acabadas. Lo que pasa es que vosotros podéis aplicar ahora, si el grado estará acabado, ¿de acuerdo? Y aplicando ahora puede hacerse por dos motivos. Ahora dejadme que hable del más general, ¿no? Cualquier estudiante puede aplicar ahora y aportar toda su documentación para acabar antes de octubre. Es perfecto, eso os va a dar, si estáis aceptados, es una aceptación condicional, se os dará acceso a todos los sistemas de las asignaturas para que podáis seguir, y en octubre es donde realmente se os registrará o no, dependiendo si habéis acabado. No obstante, si sois estudiantes de la UPC de grado, tenéis una opción para empezar el máster sin acabar el grado. Eso es específico de estudiantes de grado de la UPC. Haremos una charla específica para este caso porque no es trivial. Entonces, el 3 de mayo hay una charla que, si os interesa, apuntaros. Es para poder, si entráis, por ejemplo, si sois estudiantes de la FIP, entrando al RACO tenéis la información allí, si no a través de la página web de la FIP. Tenemos un link para esta charla también. Esta sería una opción para los estudiantes UPC que quieran empezar el máster sin acabar el grado. Pero lo que tengo puesto aquí en esta transparencia es la casuística general para cualquier estudiante de grado que pueda empezar el máster, siempre y cuando lo acabéis definitivamente en octubre, ¿eh? Esa es la fecha límite estricta. La otra opción es: ¿me puedo cambiar al MEI industrial si he empezado el MEI normal? La respuesta es que sí. Siempre te puedes pasar a tiempo parcial una vez empiezas el máster. De hecho, la primera vez que os matriculéis, se os preguntará si vais a hacer el máster a tiempo parcial o a tiempo completo. Tiempo parcial es que vais a hacer con prácticas y vais a seguir el track industrial, ¿vale? Y ya no se os volverá a preguntar en las próximas matrículas, pero vosotros, si queréis hacer el cambio, tenéis que contactar a nuestra administración y ellos ya os dirán cómo proceder para hacer el cambio.
Respecto a la COVID-19, yo creo que es cosa del pasado, que vamos a seguir en todo presencial. Nunca se sabe si va a venir una pandemia nueva, esperemos que no, pero en principio el todo sigue igual que hasta ahora y todo con clases 100% presenciales. Y si sois y una cosa que trajo la pandemia y que ha sido positiva es que la matrícula ahora se hace en formato online. Es decir, típicamente la matrícula de másters desde el año pasado se está haciendo la última semana de julio. ¿Vale? Eso quiere decir que la matrícula la tendréis que hacer la semana de julio. ¿La puedo hacer desde las Bahamas? Si tienes conexión a internet, sí. ¿Vale? Entonces podéis estar de vacaciones y hacer la matrícula porque es online. ¿Qué pasa si soy un estudiante fuera y tengo que traer algunos papeles físicos o algo? Bueno, contactar a nuestra administración y os dirán cómo proceder y cómo traer esos papeles físicamente, que en el peor de los casos pues sería en septiembre antes de empezar las clases. ¿Vale? Y por mi parte, con esto acabaría, empezaríamos el turno de preguntas. Activaremos el chat online para que podáis empezar a escribir. Por favor, los que estáis en casa, podéis escribir vuestra pregunta en el chat. Yo iré leyendo las preguntas y respondiéndolas, pero antes, mientras escribís, vamos a empezar con la gente que está aquí. Si tenéis alguna pregunta, los que estáis presencialmente. La mía es una pregunta más de burocrática de la admisión. Una vez te dicen si te han aceptado o si estás aceptado o no, ¿cuánto tiempo tienes para responder, digamos? Uy, una semana. Una semana. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo una pregunta. Un segundo. Que es que si no, no te oyen en casa sin el micro. Bueno, es más específica en mi caso. Para entrar al semestre pasado, el que ya está ahora, yo había aplicado, pero di renuncia a la matrícula por problemas de la visa. Entonces, ahora me volví a preinscribir, pero no sé si hay algún problema dentro del sistema de la facultad, porque yo hice la renuncia, pero no recibí algún correo o algo. No, en principio no habrá ningún problema. O sea, tú realmente, yo he visto casos en el pasado, ¿no? De personas que por motivo que fueran renuncian, vuelven a aplicar, esa vuelve a llegar a la Vale. facultad y se procederá como tal. Por eso no tienes que preocuparte. Bueno. Gracias. ¿De acuerdo? Pues no sé si hay alguna pregunta en casa. Sí. Hasta ahora no teníamos ninguna pregunta. Normalmente tenemos un montón, ¿no? En el chat y hoy no había ninguna. Marcel está preguntando, ¿un estudiante que proviene de ingeniería industrial puede ser aceptado sin exigirle que tome cursos extra? Difícil, ¿no? Si eres industrial seguramente, bueno, depende mucho del currículum que hayas seguido, pero fácilmente tendrás que hacer cursos complementarios siendo ingeniero industrial, porque el máster de ingeniería informática en principio es para personas que tienen un grado en informática o asimilable. Entonces, tendría que tener un alto componente informático para evitar los cursos complementarios, Marcel? Joan pregunta, buenas tardes Óscar, en el caso de no acceder al máster mediante un grado de ingeniería informática, en mi caso ingeniería electrónica industrial y automática, ¿también equivale a la titulación de ingeniero informático en el antiguo plan pre-Bolonia? Esta información que os he dicho antes ojo que el máster de ingeniería informática, aunque es asimilable a un máster habilitante, realmente no lo es, porque no tenemos, por desgracia los informáticos no tenemos, ¿cómo se llama? Competencias asociadas. Eso es porque, bueno, es un tema político, ¿verdad? No tiene nada que ver con la profesión en sí, y eso quiere decir que al final, pues bueno, el intrusismo en informática es el que es, ¿no? En cualquier caso, cuando tú acabas el máster en ingeniería informática, eres informático, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, tú tendrás una titulación informática y en ese sentido tienes un título que te habilita para hacer las tareas que se esperan de un ingeniero informático, ¿de acuerdo? En tu caso de ingeniería electrónica industrial y automática, yo creo que hemos tenido varios casos antes. Y si recuerdo bien, entiendo que es de la UPC seguramente esta titulación. Ya hacen un componente bastante alto de informática, entonces sí que hay algún complemento que se os pide para hacer el MEI, pero no son demasiados, ¿vale? Depende también de la titulación. Ahora estoy haciendo aquí bastantes supósitos, que realmente es de la UPC y todo esto,
Pero bueno, espero que haya quedado claro. Si no, me escribes otra vez por el chat y aclaro lo que sea. Nicolás, buenas tardes. Las consultas que tengo son: ¿cómo puedo saber si tengo que hacer complementos de formación? Básicamente tienes que aplicar y al momento de admisión, en la respuesta de la admisión, te lo dirán, ¿no? Si estás aceptado, con qué complementos, y entonces puedes decidir si hacer el máster o no. Básicamente lo que se mira es que hayas cubierto en tu formación de grado todos los aspectos relevantes de la ingeniería informática, y si falta alguno, pues típicamente se os pide hacer el complemento. ¿Cuáles son estos? Pues lo que decía antes: arquitectura, computadores, sistemas operativos, bases de datos, algoritmia, visualización, ¿no? La parte de interfaces, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre máster universitario habilitante y no habilitante? Bueno, espero haberlo explicado, es lo que decía antes, ¿no? Un máster universitario habilitante es aquel que tiene un colegio asociado que tiene unas competencias que tú no puedes ejercer si no tienes ese máster. En el mundo de la informática, por desgracia, no lo tenemos, porque os digo, más por un tema político que en ningún otro aspecto, pero si hubiera un máster habilitante, el MEI es lo más parecido a lo que tenemos, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos para el MEI? Para extranjeros que no pertenecen a la UE. Si tú firmas un convenio con la FIP, los convenios, como estudiante tú tienes derecho a firmar el convenio. Lo único que se pide durante el convenio es que tengas un número de la Seguridad Social, pero esto es un trámite que puedes hacer en la Seguridad Social. Una vez lo tienes, ya puedes hacer tus prácticas y no hay más. Es irrelevante si eres de fuera o de aquí. No hay ningún aspecto que te pueda impedir hacer las prácticas. ¿De acuerdo? Lo importante ahí es que cuando haces las prácticas las haces con el visado de estudiante, no tienes visado de trabajo, Marcel, me preguntas, ¿es posible matricularse en febrero? El MEI sí, el MEI suele abrir convocatoria en febrero, ¿vale? De aceptación para hacerlo a partir de febrero. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta más. ¿Sí? Joan, perfecto, Óscar, estabas en lo cierto, soy estudiante de la UPC y sí que es cierto que hemos estudiado bastante la rama de software. Una duda más sobre la modalidad del máster: ¿qué diferencia hay entre realizar prácticas convalidando los 12 CTS, realizando así el máster en 1 año y medio, con realizarlo en la modalidad industrial? Es decir, si realizas las prácticas, ¿es obligatorio realizar la modalidad industrial? No. La modalidad industrial simplemente es una recomendación de que si vas a hacer prácticas o vas a trabajar mientras haces el máster, cuál es el academic path que tienes que seguir, ¿vale? Pero tú no tienes por qué seguir esa recomendación. Tú puedes hacer tus prácticas, reconvalidar tus 12 CTS y hacerlo como tú quieras. Al final, tú organizas tus estudios y tu aprendizaje en el máster, ¿eh? Eso es una decisión que tú puedes tomar. Mientras estás dentro de normativa, es tu decisión, ¿no? Y si esta modalidad tiene un cupo de plazas. No, tenemos 30 plazas para el MEI, más o menos. Pero no las abrimos nunca porque no tenemos los... ¿sí? Bueno, es un papel que lo tengo en la impresora y que no he sacado. Pero si quieres voy y lo cojo. No, bueno, da igual, si estás... Vale, bueno. Pero no, en principio no hay cupo de plazas específico para la modalidad industrial. Es decir, todas las personas van a utilizar el mismo título, es el del MEI. Entonces es un máster, realmente lo que hay, y no se diferencian plazas entre una modalidad y la otra. La modalidad se escoge en el proceso de matrícula o se debe realizar algún paso previo. En el momento de matricularte por primera vez, te va a preguntar si lo quieres hacer a tiempo parcial o no. Y ahí es donde estás eligiendo, digamos, ¿vale? ¿Sí? Nicolás dice, ¿dónde podría ver de nuevo la sesión informativa? En la página de masters.fip.upc.edu. Lo vuelvo a poner aquí. Eliges el MEI y allí aparecerá un link en los siguientes días en los que podrás ver las transparencias, y el vídeo que estamos grabando ahora mismo aparecerá aquí también. Necesitamos unos días para procesarlo y ponerlo online, pero aparecerá en unos días, ¿de acuerdo? Si vas ahora, el que vas a ver es el del año pasado. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Marcel, en la web del MEI pone lo siguiente: aquest màster universitari és el màster adequat per als titulats d'estudi de grau en enginyeria informàtica, però també per als titulats en camps d'especialització relacionats amb l'enginyeria elèctrica, industrial, telecomunicacions o ciència, que volen adquirir coneixements profunds sobre les tecnologies y les seves aplicacions. Igualmente se pide tomar cursos extra cuánto suelen durar.
El máximo de cursos extra que os podemos poner son 30 CTS, sería un cuatrimestre extra. Eso sería el máximo. Si se requiere más que eso, normalmente se deniega la admisión en el máster. ¿Vale? Entonces, esos 30 CTS tendrían que cubrir la parte básica de formación informática, ¿no? De un grado. Entonces, normalmente lo que pasa es que hoy día la informática, al ser instrumental, estas titulaciones que has listado aquí tienen un alto componente informático, ¿no? Muchas de ellas ya hacen la parte de algoritmia o hacen de bases de datos o hacen la parte de arquitectura de computadores, ¿no? Entonces esa parte ya queda cubierta, entonces los complementos que se asocian son aquellas asignaturas que a lo mejor no has visto, como por ejemplo bases de datos, ¿no? Entonces depende mucho de tu formación, del grado que vienes, qué es lo que ya has visto y lo que faltaría por ver, pero como máximo, lo máximo en el peor de los casos no puede ir nunca por encima de 30 CTS. ¿Vale? Si tienes dudas en este sentido, Marcel, yo lo que te recomendaría es, sabiendo que el 21 tenemos la primera fecha límite, aplica y la comisión te dirá exactamente qué es lo que deberías hacer y así puedes tomar una decisión informada. ¿Vale? ¿Más preguntas? Sí. Luis pregunta, buenas tardes, estoy trabajando actualmente en Entity Data en Perú y estamos realizando la gestión en trámites para traslado a la sede de Barcelona. Si en caso esté aceptado por el máster. Vale, en caso que sea aceptado por el máster. Vale. ¿Hay inconvenientes si me traslado con visa de trabajo y no de estudiante? ¿Perjudica para realizar las prácticas? No, en absoluto. O sea, lo único que cambia el visado es lo que tú puedes hacer luego a nivel social, ¿no? Trabajar o solo estudiar. Si vienes con el de trabajo, puedes estudiar y trabajar. Si vienes con el de estudiante, solo estudiar y entonces hacer las prácticas como convenios con la universidad. No podrías hacerlas como contrato, pero en tu caso, pues podrías seguir trabajando con NTT. Lo que pasa es que los visados tardan tiempo, tendrías que mover esto rápido y entonces para ti yo creo que sería importante que aplicaras ahora la admisión del 21 para que tengas la respuesta y empieces los trámites de visado que pueden tardar un par o 3 meses fácil, ¿no? Entonces que no tengas problemas luego de visado y no puedas empezar el máster, ¿no? Como lo que nos ha explicado una persona que tenemos aquí en la sesión presencial. ¿Sí? ¿Preguntas? Lo dejamos aquí entonces. Muy bien, pues nada, agradeceros otra vez el interés en nuestro máster. Gracias a todos por venir y nada, esperamos resolver vuestras dudas y especialmente veros, ¿no? El próximo curso como estudiantes FIP. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.